Son las 2 de la tarde con 13 minutos. Seguimos platicando con Paco Castillo, el dirigente estatal del PAN. Bueno, pues ya nos decía, ¿no? Ya tocaron fondo los panistas y tratan de darle la vuelta a todo esto. También escuchamos su defensa a propósito de toda esta polémica nacional, del incremento en los combustibles, la manera, dicen, en que pueden tratar de revertirlo. Candelario Pérez me decía el otro día, voluntad es lo que falta. Pues ojalá. Y yo creo que el diputado Candelario es una persona de buena voluntad. Yo espero que se sume, que me parece que en principio es una propuesta y hasta el momento es la única propuesta que hay de verdaderamente atacar este problema, particularmente el de la gasolina, el incremento de la gasolina. Ahora, pero aquí la cuestión es que al contribuyente o a los comunes nos va a costar más el combustible, pero dicen también los que toman las decisiones que al gobierno del estado le va mejor porque ya ves el presupuesto que se alcanzó, eran hasta más de lo que se esperaba. Es que lo que no ha dicho tampoco el gobierno del estado es que este incremento en el precio de la gasolina redunda también en una distribución que a quien resulta que le terminan dando ese dinero son a los gobiernos de los estados. Entonces resulta que el gobierno del estado seguramente va a recibir mucho más dinero del que tenía presupuestado originalmente por este gasolinazo. Eso no te lo dicen ellos. Entonces es lo que nosotros estamos viendo. ¿Cuál es la congruencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque además hay una cosa muy clara, y ojalá me permitas terminar de decirte las trampas que ha puesto el PRI gobierno Peña Nieto. Cuando, por supuesto, hay una inconformidad generalizada por el aumento de la gasolina, lo primero que empiezan a ver es propuestas de todo tipo, como esta de los vales de gasolina, que por supuesto es posible y también se puede hacer. Pero entonces, ante el problema real, que es un aumento desmedido, injustificado en el precio de la gasolina, que va a permitir que toda la canasta básica y todos los precios de los artículos se incrementen, entonces sale la propuesta y lo que empiezan a proponer los del PRI, por ejemplo, les dice, vamos a quitar a los senadores y diputados de representación proporcional. Eso es una trampa del PRI, porque acuérdense que los senadores de representación proporcional y los diputados de representación proporcional, la creación de los mismos fue precisamente para darle oportunidad a los partidos de oposición a que estuvieran representados en ambas cámaras. Para darle voz a las minorías. Por supuesto, ¿no? Que al PRI le conviene que se quiten a los opositores y la gente, le aplaude la medida, está bien, pues, se trata de reducir gastos, está bien. Otra propuesta de los del PRI y del gobierno y que la gente le aplaude también, vamos a quitarle el dinero a los partidos políticos, por supuesto lo aplaudimos, pero el dinero a los partidos políticos se inicia precisamente la naturaleza de darle prerrogativa a los partidos políticos es precisamente para que no fuera solamente el partido en el gobierno el que tuviera la capacidad económica para poder competir en una elección, sino darle la posibilidad a los partidos opositores que tuvieran un margen de competitividad mayor al que tenían. ¿A quién cree que le beneficiaría quitándole el recurso público, las prerrogativas a los partidos políticos? Al PRI no le va a afectar en nada. El PRI de lo que menos carece es de dinero. Siempre fueron así, siempre ganaron dinero. No tienen ningún inconveniente de tomar el dinero del recurso federal o de sus estados para invertirlo en elecciones. Entonces, por eso yo digo, son trampas que han propuesto y que por supuesto no resuelven el problema. El verdadero problema está en el precio de la gasolina y que, yo te decía, no tiene nada que ver con la llamada reforma energética, que también esa es otra trampa, que incluso López Obrador la ha seguido, por supuesto, porque le beneficia, porque él dice, yo no participé y mi partido no participó en la reforma energética porque casualmente en ese tiempo no estaba constituido Morena y casualmente unos días antes de que se aprobara la reforma energética, se enfermó el señor y apareció unos días después bien sano y se olvidó de esa reforma energética. Pero aquí lo más importante, o sea, lo que decimos nosotros, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y vuelvo al tema del plan que nosotros presentamos en el Estado. Podemos hacer críticas y podemos señalar y decir que toda la maldita reforma energética es la culpa de todo lo que está pasando en México, pero ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos proponiendo? Nosotros propusimos al gobierno del Estado un plan
que no solamente es recortar el presupuesto, no solamente es generar ahorro, es un plan, por supuesto, de austeridad que no daña a nadie, que solamente va a permitirse más eficientar el recurso, que con menos se pueda gastar más, pero aquí no es gastar más, no es hacer más con menos, aquí es con lo que se tiene, hacer más. Porque yo te puedo decir, el recorte, el ahorro de los 12,000 millones de pesos que nosotros estábamos proponiendo da para construir por lo menos 10 hospitales de alta especialidad, como el Juan Graham, como el Hospital Rovirosa. Vean ustedes cuánta gente sufre por el pésimo servicio de salud, pero prefieren gastárselo en nada que genere desarrollo en el Estado. Pero no nada más propusimos un plan de austeridad, propusimos un plan de incentivos fiscales que iba a generar, por lo menos en los tabasqueños, hacíamos el cálculo de un ahorro para los tabasqueños en por lo menos 1,000 millones de pesos. Y ni siquiera estábamos proponiendo así recortes sustantivos, sino en áreas, por ejemplo, como la expedición de actas de nacimiento, como la certificación de documentos para los estudiantes, en donde, no tenemos que ser expertos en administración pública para darnos cuenta que todo ese dinero no cae precisamente en el presupuesto, ni va a redundar en un beneficio, en una obra o servicio. Como decimos nosotros, es muy probable que ese dinero se maneje indiscrecionalmente. Sí, pero eso sería ilegal. Por supuesto, ¿no? Pero vivimos en Tabasco, eso lo hemos acreditado además, Hugo, eso lo hemos señalado, y vemos tanto en los municipios como en el gobierno del Estado que muchas de esas cosas se cobran a la mano. Entonces, eso es lo que estamos proponiendo nosotros, pero hay algo muy importante. Proponíamos un mecanismo de fiscalización mediante la creación de una comisión ciudadana que supervisara la aplicación de los recursos de ese presupuesto. Por supuesto, yo lo que te quiero decir, que a cambio de eso, el gobierno del Estado, el mismo día que nosotros presentamos ese plan, que te insisto, no es una palomita que tiramos a ver si revienta, sino fue un documento que lo estuvimos analizando. ¿Y gente se los desechó? Sí, en principio, desde el día en que nosotros lo presentamos, nos enviaron un documento en donde nos referían que el documento sería encausado a la Secretaría de Administración y Finanzas para su debido análisis, pero sin embargo el mismo día pues escuchamos de parte del gobierno del Estado un comunicado que no era, según ellos, no era viable la propuesta que estábamos haciendo, argumentando, me parece una cuestión ilógica que ni siquiera nosotros habíamos propuesto, que tenía que ver, y decían ellos, que con la reducción de 7,000 millones de pesos en los ingresos a las arcas del gobierno del Estado, y que redundaba en otros 7,000 millones de pesos por concepto de par y paso. Nada de eso tiene que ver la propuesta que nosotros hicimos. Me parece que al gobernador lo engañaron, le dieron mala información, porque no tiene nada que ver con eso. Propusimos un programa de incentivo fiscal que le iba a causar un ahorro a los tabasqueños de 1,000 millones de pesos, pero ese incentivo fiscal iba a propiciar también que la gente fuera a pagar lo que ahorita no quiere pagar o no puede pagar, y que además esos 1,000 millones de pesos en ahorro pudiera redundar incluso en el incremento de los ingresos que tienen por cobro de impuestos del gobierno del Estado. De eso nada se habló en el programa. El gobernador mismo salió a anunciar un plan de austeridad y un plan de incentivo fiscal. Lo que se publicó en el periódico oficial fue un plan de austeridad, que además te quiero decir, es una calca del plan de austeridad, programa de austeridad, que se anunció y se publicó en el año 2013 y que nunca se volvió a saber nada de eso. Es una calca en donde lo único que se especifica es que a los funcionarios de alto nivel, de director para arriba, le van a descontar el 5% del salario base. Eso da risa para el que conoce la administración pública, porque sabemos que la mayor parte de los ingresos de un funcionario público no es sobre el salario base, sino es sobre las compensaciones. De eso nos habló. Por eso nos parece más congruente lo que hizo el gobierno municipal de Centro, en donde hay un descuento del 20% sobre salario y sobre compensación. Aquí lo único que se publica es, en concreto, el 5% de reducción de salario base, y todo lo demás queda a discrecionalidad. Dice, los viajes al extranjero, la compra de vehículos, todo lo que se gasta, se considerará que disminuir los gastos, pero si el secretario respectivo o la autoridad responsable lo considera conveniente, entonces ese plan de austeridad resulta que no es nada. Hay una
como decimos nosotros, también hay una trampa en esto, porque a final de cuentas, como lo acreditamos ayer mismo, en el transitorio, en el quinto transitorio habla de que todo este plan de austeridad, si a consideración del secretario de Planeación y Finanzas considera que tiene que hacer un cambio o no se tiene que aplicar, entonces así va a ser. Entonces queda la discreción, a final de cuentas, del secretario de Planeación y Finanzas, llevar a cabo o no llevar a cabo este plan que ellos mismos comentaron, que entiendo, ahora entendemos por qué el plan que presentaron igualito en el 2013 no se llevó a cabo, porque a lo mejor algún funcionario decidió que no era conveniente. Entonces, esas son las cosas que nosotros pensamos que se tienen que erradicar, esa simulación entre donde queremos hacer algo, pretendemos hacer algo y al final de cuentas no lo hacemos. Son 46 mil millones de pesos de presupuesto. Pero yo te digo algo, la mayoría de los medios de comunicación dan mayor cuenta de los vales de gasolina y no dan cuenta de esto, en donde realmente está el secreto del posible desarrollo económico que pudiera tener Tabasco, cuando todo ese dinero que se malgasta se pudiera generar en obras que generen además servicios de mejor calidad y infraestructura, educación, salud, seguridad, en donde somos el primer lugar en Tabasco en inseguridad, somos el primer lugar en desempleo, somos el primer lugar en crecimiento de la marginación y pobreza. En Tabasco, el 50% de los tabasqueños ocupan algún grado de pobreza según los estudios de Coneval. Y todo esto resulta que como que se nos ha quedado olvidado y pensamos que toda la naturaleza de todos los males que ha tenido Tabasco y que siempre ha tenido es el gasolinazo. Por supuesto nos lavamos la mano y allá la federación que se entienda de esto cuando seguimos teniendo problemas reales que no se van a solucionar con marcha ni con señalamiento. Por eso la propuesta del PAN yo considero que se debe tomar como algo más serio. Normalmente no se ha tomado con seriedad, por eso es nuestra inconformidad. Y nos dicen, oye, que tiene tintes electorales. No nos podemos quedar con los brazos cruzados ante eso. Paco Castillo, tengo dos asuntos más ya para terminar con esta conversación. Claro. El gobierno, hablabas de inseguridad hace rato, claro. Es eventual que cuestión de tiempo, que va a presentar un empréstito o la solicitud, pues la anuencia para contratar un empréstito para equipamiento, nos dijeron, y todo esto. Se sigue esperando el documento oficial. Acción Nacional también está limitado para hacer algo, pero me imagino que fijará una postura. Por supuesto, y ya la hemos fijado además, y nos parece también desorbitante la propuesta que está haciendo el gobierno y que pretende hacer el gobierno del Estado de seguir endeudando al Estado. Cuando ya hemos hablado de los ahorros que puede tener, si redimensiona el presupuesto, si realmente aplica un plan de eficiencia en el presupuesto, y si particularmente le quita o se mete a revisar la distribución que está haciendo y particularmente el tema de la partida de otras provisiones de la que estamos hablando de más esa que se incrementó de más de 1,000 millones de pesos. A ver, yo le digo al gobierno del Estado, está bien, si no quieren reducirlo o hacer una verdadera propuesta de austeridad, si no se quieren meter en eso, pues que nos expliquen por qué están pidiendo una deuda o por qué, como lo anunciaron, van a endeudar a Tabasco en 700 millones de pesos más. ¿Por qué no lo toman precisamente de esa partida, que es una partida, por supuesto, arbitraria, que no tiene ninguna función específica? ¿Por qué resulta que sacan este tema justo cuando aprobaron el presupuesto de egreso? A mí me parece que es una irresponsabilidad seguir endeudando a Tabasco. Con toda la crisis que tiene Tabasco y los tabasqueños, me parece que lo peor que puede hacer el gobierno, sobre pretexto de lo que sea, porque ahora resulta que como es un tema de inseguridad, entonces a cualquier deuda que haya a Tabasco, entonces es aceptable. Nosotros por supuesto que pensamos que es inadmisible que se siga endeudando a Tabasco cuando hay mucho dinero del presupuesto que se puede redistribuir, y particularmente esa partida que está en la Secretaría de Planeación y Finanzas, que la tomen y que no endeuden a Tabasco. Ese era el otro tema. Cuando era diputado, ¿nunca la identificó Paco Castillo? No, bueno, es un tema, y que te lo digo, casualmente era un tema que desconocíamos y se debe precisamente a la investigación, pero además lo que reconocimos es que hay un incremento. Realmente no sé cuál ha sido el comportamiento durante los años, pero lo que sí reconocimos fue un incremento de más de 1,000 millones de pesos. O sea, yo lo que creo es que el tema aquí es por qué no
presionar al gobierno para que nos explique por qué querer en su momento, porque eso me han preguntado, por qué pretender tratar de decir, bueno, ¿y por qué no lo hiciste antes? Lo estamos descubriendo ahorita, no lo sabíamos antes. Lo estamos descubriendo. Pero debería de estar en la cuenta y pública. Seguramente, no. Es lo que te digo. Porque normalmente, y vamos a ir al órgano superior de fiscalización y le vamos a preguntar, y yo ojalá y pudieran hacer esa investigación ustedes, porque nosotros también la vamos a hacer. Los últimos 10 años de gestión del órgano superior de fiscalización, a ver si han auditado. Nada más hacer la prueba, a ver si han auditado esa partida. Hasta vía transparencia se puede solicitar. Sí, pues vamos a solicitarla. Normalmente lo que te puedo decir es que si lo solicitas vía transparencia, te van a decir que es una información clasificada. Va a pasar el tiempo. Así es. Entonces, pero la diputada Solange lo puede pedir. Vamos a buscar los mecanismos y ante yo fui diputado y te acordarás que una de las cosas que nosotros decíamos es que se tenía que reformar la ley, se tenía que reforzar la institución que es la Cámara de Diputados. Y entonces, ¿por qué decíamos eso? Porque el órgano superior de fiscalización es el que tiene el monopolio de la información. Como diputado local me tocó solicitar información que nunca se me fue dada, argumentando precisamente cuestiones legales. Nosotros ahí están las reformas que propusimos y que por supuesto ahí quedaron desechadas. Ese es quizá el costo de tener un solo diputado en el Congreso del Estado. Pues Paco Castillo, el tiempo vuela en la radio, agradezco que venga acá con nosotros a platicar, es interesante, estaremos pendientes de los temas que se sigan generando y a los que ustedes tengan algo que decir como siempre. Sí, por supuesto, yo te agradezco mucho y nada más si me permites comentarte, estamos ahorita recibiendo a mucha gente que está llegando, particularmente la sociedad civil queriendo participar en el Partido de Acción Nacional. Nos sentimos orgullosos y quiero decirle al auditorio, porque luego salen partidos como Morena que celebran que van a hacer un evento multitudinario en donde dicen le vamos a dar una sorpresita al PRD, le vamos a dar una sorpresita al PRI, porque ya les robamos a sus políticos quemados, ¿no? Ya ese que fue presidente o que es presidente o el que es político del PRI, nos lo estamos robando. Se están robando entre ellos los políticos, nosotros no nos interesan esos políticos, no, a nosotros nos interesan los profesionistas, los comerciantes, los campesinos, los obreros, que no tengan de preferencia ninguna mancha de este tipo, pero que vengan realmente a ser parte de un nuevo proyecto que nosotros queremos encabezar, no con los políticos tradicionales quemados, como los que están reciclando, particularmente te lo puedo decir Morena, que está agarrando a lo peor de los políticos de los municipios, y con esos piensan que van a crecer, nosotros no. Más seguro con gente como tú y yo, que estoy seguro que tenemos más calidad moral y que va a ser más difícil porque cuesta más trabajo que ese 80% de la gente que no quiere participar pueda participar, pero preferimos ahondar en ese 80% de la gente, diciéndole a la gente además que la participación política no es un derecho, es una obligación, porque le estamos dejando a los políticos tradicionales que hagan lo que están haciendo. Entonces es muy cómodo decir detrás de las barreras, como dicen, que todos los políticos son corruptos. Entonces estamos animando a la gente y diciéndole es responsabilidad de todos los ciudadanos participar en la política, y muchos de esos ciudadanos se están acercando, y para nosotros eso es más importante que agarrar los clásicos dinosaurios que hay en otros partidos políticos. Paco Castillo, tengo una buena tarde. Muchas gracias, Hugo. Saludos. Una nueva pausa y seguimos con usted. ¿Has pensado cómo te ves por dentro? En el Centro de Diagnóstico Médico Seracom contamos con equipos de vanguardia